Muy buenos días, como siempre. Agradecer a Dios que nos permite levantarnos cada día. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a su familia por permitirnos llegar a ustedes cada lunes, en los lunes urológicos de la receta médica de la Z101. También pueden vernos en el canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos nuestro lunes urológico con el tip de la semana. ¿Cuáles son las ETS o enfermedades de transmisión sexual que no se curan? Dentro de estas enfermedades tenemos el herpes genital, la hepatitis, el virus del papiloma humano y el VIH. Y las complicaciones de estas enfermedades pueden ser infertilidad en ambos sexos, inflamación de los testículos y cáncer del aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Ante la duda, visite a su urólogo o a su uróloga. Y pasamos entonces a presentar a nuestro invitado de lujo, un amigo, un hermano, el doctor José Arístides Victoria Jiménez. Mi segundo nombre es Arístides también, compartimos eso. Son tocayos. Así como la pasión por la urología. Él es cirujano, urólogo, oncólogo, y hoy nos estará deleitando con el tema efectos secundarios de los diversos tratamientos para el cáncer de próstata. Muy buenos días, doctor Victoria. Muy buenos días, muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias primero a Dios, ¿verdad? Y por tenernos aquí para poder contribuir y llevar un poquito de información de las cosas del tapete, ¿verdad? Porque aquí nosotros hablamos cosas de lo último. Muchas personas creen que nosotros estamos atrás en nuestro país, pero realmente somos de los países que, a pesar de ser una isla, somos de los que bien avanzados estamos en términos de medicina, hablando en términos generales, y más desde el punto de vista urológico, que es nuestra parte más fuerte aquí, que vamos a tratar en el día de hoy. O sea que verdaderamente muchas gracias por la invitación y nada, para Tú sabes, Victoria, que quisimos invitarte por tu experiencia, ya tantos años pues trabajando en el Instituto Nacional del Cáncer, un hospital de referencia nacional. Sabemos de tu experiencia, de tu preparación como en la urología oncológica. Y casi siempre, pues, cuando recibimos un paciente con diagnóstico de cáncer, casi nos concentramos en la mayor parte del tiempo en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero casi no tratamos el tema con el paciente, con los familiares. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser la vida de este paciente después de un tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea con medicamentos, ya sea el tratamiento que sea? Y ese es el punto que queremos tratar hoy en día, porque el paciente tiene derecho, el paciente, sus familiares, de saber cómo va a transcurrir ese post-tratamiento de un cáncer de próstata o de un cáncer de riñón o de un cáncer de vejiga. Y eso es lo que queremos hoy, específicamente en la próstata, que nos vamos a concentrar. ¿Cuáles son esos efectos posterior al tratamiento de un cáncer de próstata? Correcto, sí, pues usted tiene toda la razón. Realmente la mayoría de nosotros los médicos, pues cuando el paciente llega a nuestra consulta, pues ya con el diagnóstico, o que nosotros le hacemos el diagnóstico de que tiene un cáncer de próstata, pues nos concentramos más en presentarle la diversidad de tratamientos que hay y las partes buenas, de decirle la parte bonita, como quien dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y usted le dice, muy chulo todo, ¿verdad? Sí, bueno, pero eso no termina ahí. Realmente esto tiene su parte no deseada, que son los efectos no deseados, y uno tiene que explicárselo al paciente. Así sea que el paciente, yo le digo, mira, no es que te estoy haciendo que coja miedo, simplemente es que entiendo que tú tienes derecho a saber las partes, los efectos no deseados de tu tratamiento. Y de ahí, pues, no tienen por qué pasarte, pero es importante que sepa que esas cosas pueden pasar. Pero esto que nosotros vamos a decir aquí, es muy importante que todos los radio oyentes, pues, entiendan que no son un sine qua non. ¿Qué significa esto? O sea, que no tienen por qué suceder.
simplemente que está estipulado, está dentro de la tómbola, que esas cosas pueden pasar, pero no tienen por qué pasar. Incluso están limitados en términos de porcentajes los efectos secundarios de los tratamientos. Entonces, mira, el tratamiento del cáncer de próstata pues tiene distintos estadios y de acuerdo a los estadios es que vienen los tratamientos, ¿verdad? Entonces uno de los tratamientos más comunes que por lo regularmente nosotros los urólogos tendemos a presentarle a los pacientes en el momento que nos llega con un adenocarcinoma de próstata, dado a que si es un paciente localmente, o sea, que está localizada su enfermedad, que está únicamente, exclusivamente en la próstata, pues este paciente califica para una diversidad de tratamientos y que usted se la tiene que presentar. Yo en este caso le digo, bueno, usted califica para hacerse una cirugía, todo depende de la edad, las enfermedades comórbidas del paciente, son muchas de las cosas. O sea, cuando me refiero a enfermedades comórbidas es que el paciente pues no padezca de hipertensión arterial, diabetes mellitus, complicado, que el paciente tenga complicaciones, que tenga que utilizar anticoagulantes, que le tuvo un ACV, que tenga un Parkinson, que tenga un Alzheimer. Son distintas las diversidad de enfermedades que hay, pues que uno puede hablarle al paciente y decirle, mira, tú tienes otras opciones. Pero entre ellas tenemos la cirugía, y la cirugía, pues por ende, tiene sus complicaciones. Entre las complicaciones que tenemos desde el punto de vista quirúrgico, ya sea abierto, ya sea un procedimiento laparoscópico o ya sea un procedimiento robótico, pues tenemos primero lo que son las reacciones de la anestesia, los sangrados, los coágulos sanguíneos que pueden ser de la pierna, a nivel pulmonar, que son los tromboembolismos pulmonares, los daños a órganos adyacentes, infecciones en zonas de cirugía. Pero las lesiones propiamente con respecto a los efectos de la cirugía, tenemos que el paciente puede tener problemas de impotencia, o sea, disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque ambos nervios que llevan lo que es la inervación, o sea, lo que le llevan la señal para que ocurra el efecto de la potencia en el hombre, pues pasan a ambos lados de la próstata. Entonces, si en el momento que usted está haciendo la cirugía, pues no preserva estos nervios, que no es que el cirujano comete un error y se lo lleva, no. Es simplemente que es una enfermedad oncológica que usted tiene. Y si hay invasión de esta área, pues lógicamente el cirujano tiene que llevarse todo esto. Entonces, si usted preserva, por ejemplo, uno de esos nervios, pues son dos, usted puede tener la oportunidad de tener un 15% de función eréctil, digamos, ¿verdad? Después de la cirugía. Pero es dependiendo a la que usted tenía. Llámese, que si usted llegó con un 30%, usted puede tener un 15 de ese 30 con que usted llegó, porque también es importante la evaluación prequirúrgica. ¿Por qué? Porque el paciente a veces llega con problemas, y no es que él quedó con problemas, sino que ya él tenía un problema de disfunción eréctil per se. Entonces, si es, dependiendo de eso, él termina con un solo nervio, pues entonces puede recuperar un 15%. Si preserva los dos, puede tener un 30% de ese mismo 30% que él tenía. Otra de las complicaciones de la cirugía es la incontinencia urinaria. O sea, el paciente, pues como hay que cortar a nivel de lo que es la uretra prostática y el cuello de la vejiga, pues por lo regular se puede haber una lesión, puede ser una lesión parcial o una lesión total del esfínter. Y es algo que es imperceptible para el cirujano, o sea, él no se percata dónde está el esfínter, pero él entiende que anatómicamente está ahí. Pero igual, es una cirugía oncológica, usted trata de llevarse toda la próstata y si en esta pues, se fue el esfínter, pues el paciente puede quedar con una incontinencia permanente. Son esos pacientes que tienen que tener pamper y que posteriormente llega, doctor, pero yo me quedé que se me sale la orina. Pero este tipo de cosas puede corregirse a través del tiempo, si algo que no es total, sino algo parcial, con ciertos medicamentos. Aparte de eso, otra de las complicaciones que tiene es estrechez en la uretra. O sea, el paciente, después de la cirugía, porque cuando se conecta la uretra con el cuello de la vejiga, pues se sutura. Y en esa área de ahí se genera una hipercicatrización, que es lo que nosotros llamamos fibrosis, y ocurre una estrechez de la uretra. ¿Qué por ciento de pacientes con cáncer, que han sido tratados por cáncer de próstata, sin importar el tratamiento, pueden volver a tener cáncer de próstata? Esa es una pregunta. Y la otra, con relación a los efectos secundarios de la radioterapia, de la proctitis y eso, hay un espaciador de hidrogel que hace ya un tiempo que está en el mercado. Si nos puede comentar algo de eso después del porcentaje de pacientes que pueden volver a tener cáncer, que es una de los aspectos importantes que debemos decir al paciente, no importa el tratamiento que sea, que el cáncer
puede volver de nuevo. ¿Por dónde anda ese porcentaje? Bueno, sí, mire, eso es una muy buena pregunta. Realmente eso es lo que nosotros llamamos recidiva de la enfermedad, o sea que regresa, la enfermedad puede regresar a través del tiempo, ya sea que usted se haya hecho una prostatectomía radical en cualquiera de sus modalidades, abierta, laparoscópica, robótica, pues el porcentaje de esta está aproximadamente como un 40%. ¿Es alta? Sí. Y Victoria, a través del tiempo, ¿verdad? Estamos hablando a través del tiempo, no es que va a regresar pasado mañana, no, a través del tiempo. Por eso es el chequeo del paciente a través del tiempo. Claro que cuando tú decías anteriormente y gradificabas el cáncer, decía de mayor grado. Correcto. De recidiva. Ahí voy. Entonces, la otra partecita, ahí mismo con eso que acaba de decir Wellington. En los pacientes que se tratan con radioterapia, la recidiva es aproximadamente de un 50%. Entonces, o sea, la mitad de los pacientes puede volver a tener cáncer. Correcto. Entonces usted dirá, bueno, pero es mayor con la radio que con la cirugía. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes que se operan por lo regular son pacientes bajo riesgo. O sea, tienen una enfermedad localizada. Exacto, lo lógico es que tengan menos recidiva. Ahora, los pacientes que se tratan con radioterapia, la mayoría de los pacientes que se tratan con radioterapia son pacientes de más alto riesgo. Entonces, lo lógico es que tengan mayor probabilidad de recidiva a través del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se ponen a ver, la diferencia no es tanto, ¿eh? No es tanto, porque como quiera estamos hablando de dos tratamientos completamente curativos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vigilamos eso a través del tiempo y nos damos cuenta, mira, el paciente aquí me parece que está teniendo algo que me hace sospechar de que está regresando a su enfermedad, y nosotros mandamos a hacer estudios que existen en nuestro país. Mandamos a hacer estudios y determinamos, mira, la enfermedad está regresando en X sitio. Entonces ahí vamos a suponer un caso de un paciente que se haya hecho radioterapia. Y a través del tiempo, pasan 5 años, nosotros haciéndole su chequeo, pero es que el paciente va cada 3 meses, cada 6 meses, porque el chequeo es así. Y vemos que hay una elevación de los niveles de PSA a través del tiempo. Y mira, aquí hay algo que no anda bien. Mandamos a hacer un estudio, que fue uno de los estudios que mencionamos hace un rato, para que ustedes vean qué tan importante es el engranaje de esto, que un PCT con PSMA y marca que la enfermedad ha regresado por su misma próstata. Entonces, este es un paciente que va a volver a recibir otro tratamiento de rescate en la próstata con radiación, que se le llama SBRT. Una radiocirugía se hace en la misma próstata. Entonces, aquí nace lo que usted ahorita mencionó, profesor, que ahí vengo a contestarle su pregunta del espaciador con el hidrogel. Entonces, en estos pacientes se le pone ese espaciador con hidrogel que va en una partecita que está entre la próstata y el recto, que nosotros llamamos la fascia de Novillé. O sea, se introduce ahí como si fuera una vejiga. Se pone ahí, eso se inyecta, porque se inyecta sonodirigido y transperineal. Se inyecta en ese espacio y eso expande y hace una especie de un gel que separa la próstata y el recto. Entonces, cuando el paciente se emite el tratamiento de la radiación a nivel de la próstata, pues existe menos probabilidad de afectación a nivel del recto. Una pregunta, doctor Victoria, porque se nos está yendo el tiempo ya. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer de próstata y decidimos radiarlo, o decidimos operarlo abierto, o vía laparoscópica, o vía robótica, a ese paciente tenemos que decirle, nosotros, este es el tratamiento que más le conviene a usted. Pues siempre hay que ver cuál es el tratamiento que más le conviene al paciente. Tenemos que decirle a ese paciente con cáncer de próstata, hay probabilidad de que su cáncer vuelva de nuevo, aunque esté localizado en la próstata. Correcto. Es una información que debemos dársela al paciente, para que el paciente esté consciente que aunque sea tratado, el cáncer puede regresar de nuevo. Correcto, eso es correcto. Doctor Pablo. Bueno, pues agradecer a Dios de nuevo por permitirnos concluir nuestro programa en los lunes urológicos de la receta médica Z101. Nos vemos el próximo lunes. Nuestros oyentes, permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de las